fiesta. Hoy cumplimos, bueno, este fin de semana estamos cumpliendo 9 años. 9 años, como escuchábamos ayer, de bendición. 9 años de vida en los cuales estamos viendo cómo Dios obra milagros en los corazones, en las familias, en cada situación. Así que yo te voy a invitar a que en esta mañana tú dispongas ya desde el minuto que ya lo habéis hecho, 1, a seguir alabando al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con un gozo que solo Él puede darnos. Amén. Quizás estás pasando por situaciones dificultosas, quizás estás pasando por enfermedad, pero sabes una cosa, aun en medio de esa situación, el Señor hoy quiere bendecir tu vida, el Señor quiere hablarte. Amén. Dice la palabra del Señor, y es un salmo muy conocido y que yo muchas veces he repetido, ¿verdad? Dice, qué maravilloso y qué agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Mira que tienes a tu lado y dile, qué bonito es vivir contigo la vida. Qué bonito es. Dice el Salmo, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío de Hernón. Así que en esta mañana no vale tener calores. Si tienes, te sacas el abanico, como hago yo, y te abanicas, pero nada de salir a la calle, ¿eh? Aquí todos a refrescarnos mutuamente en la presencia del Señor. Amén. Dice, y allí, ¿dónde? Aquí, en Luz a las Naciones, en la iglesia Luz a las Naciones, el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. En esta mañana hay vida, hay bendición para ti, para tu casa, para tu familia, para tu amigo, para tu sobrino, para tu tío, para el que haya venido en esta mañana con un corazón dispuesto. Dios tiene bendición y vida eterna. ¿Amén? ¿Lo crees? Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Voy a pedir a la pastora Noemí que ella venga y que ella nos dirija en oración. Amén. Una oración de bienvenida. Amén. Señor, gracias te damos porque estamos congregados en tu nombre. Tú eres nuestro buen Padre. He aquí tus hijos en tu casa, Señor. Queremos celebrar juntos estos 9 años de esta preciosa comunidad. Gracias, Señor, también por nuestros hermanos que han de dar el paso del bautismo. Hay fiesta, hay celebración, nos gozamos y nos alegramos en ti. Hoy la familia se reúne y es convocada para celebrar tu nombre en medio de nosotros. Amén. Vendrá, no se cansará, el que guarda mi alma de día y de noche, desde ahora y para siempre. Amén. Ay, así como David, me reiré del gigante que venga contra mí. Mi alabanza será mi alma cuando levanto mis manos, que gana mis batallas. Como David escribió este salmo, ahora lo tomo y lo vuelvo mi canto.
Amén, 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 amén. ¿Cuántos pueden decir amén a lo que acabamos de declarar cantando? Amén. Qué bonito estar con vosotros. Voy a dar lugar a mi esposa que quiere daros una palabrita de saludo. El Señor les bendiga. Qué bueno ha sido para nosotros estos días conocer esta casa y conocerles ahora también a los hermanos que se han sumado hoy, estar con los pastores, con Marta, con su esposo, con toda esta preciosa familia de la fe. Quiero decir, hermanos, que os preparéis porque el Señor tiene mucho camino por delante. Amén. Y el Señor va a traer mucho crecimiento y desarrollo. Doy gracias al Señor por esta casa, por la bendición que ha sido para mí. Qué bendición escuchar estas 4 predicaciones, porque verdaderamente han ministrado a nuestro corazón ver la obra de Dios. Vale la pena servir a Jesús, dar nuestra vida por Él, como Él la dio por nosotros. Dios os bendiga. Es verdad lo que dice Noemí. Creo que todos los que estamos aquí, en este lugar, somos conscientes de que estamos participando en un momento sagrado, un momento muy, muy, muy especial, muy significativo, muy profundo, que tiene que ver con lo que Jesús hace y lo que todos nosotros necesitamos que Jesús haga en nuestras vidas. Bueno, para que sepáis un poquito, aquí lo importante es, el único importante es el Señor Jesús. Pero quizá alguno sentirá curiosidad de saber quién está hablando, por qué tiene ese acento así argentino. Yo soy hijo de españoles, de León, concretamente. No tengo ni un solo familiar en Argentina. Mi papá fue sacerdote católico, fue como misionero a Argentina, allí conoció al Señor, se casó con mi madre y formó su familia, sirvió al Señor durante casi 30 años y su anhelo era volver a España y dedicar los últimos años de su vida o lo que el Señor le diera sirviendo al Señor aquí. Coincidió en ese momento que Noemí y yo estábamos finalizando nuestros estudios en el seminario. A él lo habían invitado a tomar el pastorado de una iglesia en Tenerife y entonces nosotros oramos, vimos la dirección del Señor, los acompañamos y poquito tiempo después comenzamos la plantación de una iglesia que está allí en Tacoronte, en la ciudad de Tacoronte. Ahora en febrero próximo vamos a estar con los hermanos allí. Bueno, allí nacieron nuestros 2 hijos mayores, Jonatán y Jazmín, y después de 5 años de estar allí nos trasladamos a Mallorca porque sería una historia muy larga que no voy a enredarme en esto, pero Noemí es descendiente de mallorquines, ella es amengual baguro, eso es muy mallorquín. Y desde el año 95 estamos en Mallorca. En el año 98 tomamos el pastorado de la iglesia y desde entonces estamos sirviendo al Señor allí. Y en el año 99 nació nuestro hijo menor, justo un 26 de octubre. Hoy está cumpliendo años. Tenemos, no sé si está la foto por ahí, si queréis, algunos de vosotros ya estáis hartos de ver esta foto porque la estuvimos viendo. Este chaval que está al lado mío es Andrés, es el menor, que es el que está soltero, pero está medio semi comprometido. Orar por él para que el Señor lo guíe. Está todavía estudiando, está en casa y es un regalo del Señor. Hoy estuvimos haciendo una videollamada y bueno, vamos a la palabra del Señor. Yo tengo en mi corazón y quiero pedirte que me acompañes a abrir tu Biblia para que leamos juntos en el Evangelio de Marcos una historia muy dura, una historia muy extrema. Y aunque en primera instancia yo me crié en la iglesia, como os dije recién,
no tengo recuerdos de fuera de la iglesia, así que desde chiquitito fui a la escuela dominical y escuchaba y leía las historias. Y esta historia que vamos a leer, a mí siempre me pareció que era una historia que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. La veía como una historia muy distante, muy lejana. Y tiempo atrás el Señor me mostró que esta historia me representa mucho más de lo que yo me pueda imaginar. Y ahora cuando os diga de qué historia vamos a hablar, quizá tú puedas tener la misma sensación que yo tenía anteriormente. Pero hoy hemos escuchado testimonios, historias de la experiencia, incluso chavales como Jerónimo. Gracias, Jerónimo. Gracias. Gracias a todos y cada uno de vosotros por compartir con nosotros. Me ha bendecido mucho. Yo suscribo lo que dijo Noemí. Yo creo que ya podríamos decir amén y marcharnos, porque ya hemos escuchado aquí que se ha proclamado el Evangelio de Jesucristo. Lo que hemos escuchado es la proclamación del Evangelio encarnada en vidas propias. Así que cuando tiempo atrás el Señor me mostraba que esta historia es una historia que también me representa a mí y nos representa a cada uno de nosotros. Me refiero a Marcos 5. Vamos a dar lectura, Marcos 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Y dejadme, yo soy un pastor así medio chapao la antigua, a mí me gusta leer la Biblia y que se lea la Biblia cuando proclamamos la palabra del Señor. Así vamos a leer esta historia. Dice la palabra del Señor, estoy leyendo Reina Valera 2020, Marcos 5, del 1 en adelante. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando Jesús salió de la barca, vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. Moraba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero quebrantaba las cadenas y forzaba los grillos. Nadie podía dominarle. De día y de noche andaba gritando por los montes y entre los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús a lo lejos, se acercó corriendo y se postró ante él y dijo, gritando desaforadamente: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios, te ruego que no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Legión, porque somos muchos. Y suplicaba a Jesús con insistencia que no los enviara fuera de la región. Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos y los demonios le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso y los espíritus inmundos, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y se precipitaron al mar por un despeñadero. Todos se ahogaron. Quienes los apacentaban huyeron y difundieron el hecho en la ciudad y en los campos, y muchas personas acudieron a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde se encontraba Jesús, vieron que quien había estado atormentado por la legión de demonios se hallaba ahora sentado, vestido y en su juicio cabal, y sintieron miedo. Los testigos les contaron todo lo que había acontecido con el demonio y los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al subir Jesús a la barca,
el endemoniado le rogaba que le permitiese quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y comenzó a contar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Amén. Os dije que estamos ante una historia fuerte, y probablemente coincidas conmigo en pensar que ante esta historia no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Y sin embargo, creo que tiene muchos más elementos de conexión de los que nos podemos imaginar. Algunos al leer esta historia pueden pensar que estamos ante una narrativa propia de la Edad Media. Nosotros ya estamos en el mundo moderno, esto de pensar en estas lógicas, en estos comportamientos, en estas creencias de sepulcros, de cadenas rotas, de demonios. Esto es para el hombre medieval, pero no para el hombre moderno. Algunos pueden pensar esto. Esta historia y este texto, como toda la palabra del Señor, tiene capas de profundidad que son mucho más profundas, valga la redundancia, de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y déjame, antes de entrar en el texto, déjame hacerte una mención simplemente para evocar o tocar algunas teclas que nos pueden servir. Fíjate qué interesante, cuando este es el Evangelio de Marcos, es el primer evangelio que se escribe. Cada evangelio tiene un público específico, determinado. Marcos está escrito para el pueblo romano, para contar el Evangelio de Jesucristo a los romanos. ¿Quiénes eran los romanos? Los romanos era el imperio que estaba dominando al pueblo de Israel. Y la expectativa de salvación que tenían los judíos era muy temporal, muy momentánea. Era de ser libres del yugo de la esclavitud del imperio romano. Y fíjate qué detalle, cómo se autodenominan los demonios. Somos legión. Mira qué guiño tan interesante que hay a la realidad. ¿Qué era una legión? Una legión era un determinado grupo de soldados, cómo se organizaba el ejército romano, ¿no? Y de alguna forma aquí está representado, yo creo, son guiños que nosotros encontramos en el texto sabio. Yo no creo que sean casualidades. Aquí está representado todos esos poderes diabólicos que inspiran filosofías, pensamientos, maneras de proceder, caldos de cultivo, que estructuran las sociedades de manera tal que dominan, subyugan, esclavizan al ser humano. Quienes están recibiendo este mensaje son gente que el mensaje nace del pueblo de Israel, el pueblo judío, pero está en esta realidad geopolítica, y hay estos detalles interesantes. En el imaginario popular de todos los hebreos de aquella época, en el pensamiento helénico, que era el que gobernaba la filosofía, el pensamiento en aquella época, todo lo concerniente al mundo del mar, al agua, era representativo de lo incontrolable, de lo caótico, de lo desconocido, de este ámbito indominable. Imaginaros, es importante que nosotros cuando leemos la Escritura podamos entender estas distintas capas de profundidad que se abren ante nosotros, porque esta palabra de Dios, la palabra es viva, eficaz y es actual, está presente para nosotros. Y mira que en esta narrativa el escenario del mar tiene un lugar, y acaban de venir, y los tres evangelios que registran esta narrativa nos muestran que Jesús acababa de atravesar el mar y dominar una tormenta en el mar. Y se nos presenta a Jesucristo como aquel que tiene
toda autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, sobre toda la fuerza, sobre todo aquello que en todo su contexto y su complejidad intenta dominar al ser humano. Hay más elementos que os podría mencionar. Todo en los judíos, la idea del cruce del Mar Rojo es evidentemente evocada en este escenario. Pero vamos a la palabra y vamos a centrar. Yo quiero y te pido que nos podamos concentrar en 5 escenarios, 5 protagonistas que se nos narran en esta narrativa, en esta historia, y que de alguna manera representan la realidad de todo ser humano, de este hombre, pero también de nosotros. En primer lugar, los primeros versículos ponen el foco en el hombre, y ahora vamos a hablar acerca de eso, y hacen una descripción del hombre. Inmediatamente después, es como si hubiera, imagínate por favor, una especie de obra de teatro. Y has visto cuando el iluminador está acompañando el desarrollo de la obra de teatro y de pronto pone el foco en un protagonista. Y de pronto se apaga, lo retira y va al siguiente. Vamos a imaginarnos esta historia y esta narrativa bíblica así. Primero se pone el foco sobre el hombre. Inmediatamente después el foco se pone en los demonios. Hay 5 párrafos que en la estructura del texto están muy delimitados. Inmediatamente después se pone el foco en los demonios. Primero el hombre. Segundo, los demonios. En tercer lugar se pone el foco sobre los porqueros. ¿Sí? En cuarto lugar se pone el foco, a ver, me estoy liando yo un poco, el hombre, los demonios, los cerdos, los porqueros y Jesús. Y vamos a acompañar este texto. ¿Sí? Mira, el hombre, la descripción que hace el hombre, lo hemos leído. Esta descripción que hace de ese hombre es una descripción que no dista de la realidad del hombre de hoy en día. Un hombre que estaba enajenado, un hombre que su descripción es una descripción bochornosa, una descripción humillante, desgarradora, una descripción dolorosa. Un hombre que habitaba en los sepulcros. Un hombre que nada, ninguna fuerza, ninguna realidad lo podía dominar, lo podía controlar. Un hombre que se había convertido en un peligro para sí mismo y para la sociedad. Lucas añade un detalle. Marcos es el evangelista que recoge más detalles, pero hay algunos añadidos. Lucas añade un detalle que nos da una pista para poder ver lo bochornoso, lo degradante del estado de este hombre. Lucas dice que andaba desnudo. Nosotros fijaros solamente ese aspecto, cuando a veces vemos personas que están dominadas por vicios, indigentes, que han caído profundo en las redes de las dependencias, y que están en un estado de degradación maloliente. Esa es la descripción que nos hace. Un hombre que estaba en unas circunstancias de enorme dolor, de enorme aflicción. Ahora, no hace falta que nosotros pensemos en ese aspecto quizá más estético, más evidente. Hoy en día hay muchos en nuestras sociedades, entre nosotros, muchas personas que visten de chaqueta y de corbata, pero están en esa misma circunstancia. Son prisioneros de ellos mismos. Sus pasiones, sus instintos, sus impulsos los dominan y se terminan convirtiendo en un peligro para ellos mismos
y para sus seres queridos, hombres, mujeres, secuestrados por vicios, por ataduras, con un vacío profundo en el corazón, que han intentado ser felices, encontrar el camino en la vida. Hoy hemos escuchado testimonios preciosos de esta misma historia. La historia que se nos cuenta de este hombre en Gadara es la historia del ser humano sin Cristo. Dice la palabra del Señor, nos dice y nos describe, fíjate qué detalle interesante, dice que habían hecho todo lo posible, la sociedad había hecho todo lo posible para poner límites, para que este hombre dejara de ser un peligro para sí mismo y para los demás. ¿Y qué había pasado? Nada, habían fracasado. Hoy en día, ¿cuántas personas están dominadas por ataduras, por conflictos, por crisis? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué hace el hombre? Hace lo que puede. Y hace lo que puede y bien hecho. A veces, ¿sabéis que España es el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos? Todas las benzodiazepinas y todos los derivados de esto, es el primer país del mundo. ¿De qué te habla esto? Que hay un quebranto, hay un dolor, hay un vacío en el ser humano, y la sociedad, nosotros podemos poner medidas externas, tipo corsé, tipo medidas que implementan de fuera hacia adentro. El único que puede traer libertad en lo profundo es Jesucristo. El único que puede romper las cadenas del corazón, el único que puede reconducir a alguien que está quebrado y roto por dentro es Jesús. Claro que hay momentos donde es necesario aplicar medidas externas, pero la solución auténtica viene del Señor. La descripción de este hombre es desgarradora. Es desgarradora. Y Jesús ve a este hombre y describe a este hombre. Cuando yo pienso en mi vida, yo nunca rompí un plato. Yo siempre fui un buen niño, me crié en la iglesia. Pero yo era igual que este gadareno. Con vacíos, con angustias, con quebrantos, a veces hundiéndome, rayando con momentos de desesperación, de depresión, de tristeza, de angustia, de falta, de vacío existencial, y sin llegar a esos extremos, pero mi realidad era esta. Y yo creo que muchos de los que me estáis asintiendo con la cabeza estáis diciendo, Daniel, la mía también. La mía también. A veces me enfadaba, estuve a punto de romper mi matrimonio, no fui un buen padre, defraudé amistades, acabé viviendo en sepulcros, morando en el extrarradio, tomando distancia, rompiendo relaciones. Esa es la descripción del hombre sin Jesús, sin Jesús. Y el evangelista, al hacer la narrativa, cambia, enciende, apaga ese foco y enciende otro foco y va más profundo, va al mundo espiritual y empieza a hablar de los demonios. Y hermano, la realidad de la existencia de un mundo espiritual es una realidad, es una realidad. La palabra del Señor nos evidencia que el ser humano nosotros vivimos en un sistema enormemente materialista. Todo lo pretende explicar a partir del método inductivo-deductivo, a partir de la ciencia. Hay infinidad de cosas que no se pueden explicar, si no es entendiendo que detrás del mundo material y visible hay un mundo inmaterial, invisible, espiritual. Y en ese mundo espiritual hay fuerzas que están operando para intentar destruir, infundir pensamientos, empujar a la gente a caer en la esquizofrenia, en la locura de tener miedo de Dios, cuando justamente Dios es aquel que viene a traer libertad y bendición al ser humano. Y esa es la descripción que nos hace, lo hemos leído. Tú fíjate, versículo 6 en adelante dice, cuando empieza a hablar de los demonios, pasa el foco de atención a este segundo aspecto, dice, cuando
vio a Jesús a lo lejos, este hombre que estaba impulsado por los demonios, empezó a hablar, a gritar desaforadamente: ¿qué tienes? Fíjate qué declaración: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te ruego que no me atormentes, sencillamente porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu inmundo. Dime si no coincides conmigo en esta realidad. Parece que las personas hoy en día, mucha gente, le tiene miedo a Dios, reticencia. Cuando se habla de una iglesia se cruzan a la acera de enfrente. Cuando se habla de Dios hay una predisposición negativa. Y sin embargo no tienen ningún tipo de problema de estar mirando pornografía, de estar enredado en vicio, de percibir como un lugar de satisfacción y de diversión todo ese ámbito que tiene que ver con darle rienda suelta. ¿A qué responde esto? ¿A qué responde? Responde a que hay un mundo espiritual que está haciéndonos percibir como bueno lo malo y como malo lo bueno. ¿Qué tienes contra mí? ¿Cómo que qué tienes contra mí? Esa es la declaración que ¿Jesús tenía algo contra él? No. Jesús tenía todo a favor de él. Los mejores planes, los mejores deseos, el mejor proyecto, el mejor pensamiento para este hombre era el del Señor. Sin embargo, este mundo espiritual genera un trastorno tal en la mente, en la percepción, en el análisis de la realidad, que hace que se inviertan las cosas. Y es como acabo de decir, terminamos valorando como malo lo bueno y bueno lo malo. Los demonios. Pero ahí sigue el texto sagrado y fíjate cómo en esa realidad hay hasta una realidad de carácter ecológico. Hay una realidad, y el Señor, que es el que gobierna sobre todo el universo, se lo muestra aquí como el Señor, como el que tiene toda la autoridad. Y hay un mensaje más profundo, más trascendente. No te quedes con la copla infantil y superficial del tema del aspecto de los demonios, de los cerdos y demás. Acá hay un mensaje que qué representa, qué significa, qué hay detrás de todo esto, ¿no? Cómo percibimos nosotros el mundo, nuestra realidad. Pero ahora pasa al siguiente, se apaga el foco de los demonios y se pone el foco en los cerdos. Daniel, ¿qué nos puedes decir de los cerdos? Yo de los cerdos te puedo decir un montón de cosas. Un montón de cosas, porque los cerdos representan lo que era el modo de vida de estas personas. ¿De qué vivía esta gente? ¿De qué vivía? De cuidar cerdos, de criar cerdos. Y yo creo que por eso el evangelista se toma el detalle de hablar de los cerdos. Mira, me voy a adelantar y te voy a decir algo que adelanta ahí el texto. En aquel entonces, y hoy en día también, hay personas que valoran más los cerdos que las personas. ¿Sí o no? A Jesús lo echaron de su territorio porque ocasionó una enorme pérdida material y prefirieron que se fuera a no que muchos otros endemoniados, porque tanto Mateo como Lucas nos habla de que no era este el único hombre afectado por el mal. Bueno, los cerdos nos hablan de todo esto. Y el evangelista se toma el detalle de registrar cuántos cerdos había. 2000. ¿Cuántos había? 2000, lo acaba de decir Noemí, que va delante de todos nosotros y adelante mío también. ¿Cuánto calculas tú? Vamos a suponer, vamos a hacer una cuenta rápida y vamos a hacer así, nosotros somos matemáticos de estos rápidos. ¿Cuánto? Vamos a calcular que un cerdo cuesta unos 300 euros. ¿Cuántos son 300 por 2000? 600. ¿A quién le sobra aquí 600.000 euros? Que tiene en el bolsillo suelto. Porque nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que había ahí. Eran como 2000, dice. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad
Vivimos en un sistema materialista, percibimos el mundo, interpretamos el mundo, tremendamente influidos por la filosofía de los cerdos. Y en todo lo que tiene que ver con tu proyecto de vida, con tu valoración de la realidad, si aquí apareciera en el culto de pronto, ¿cómo se llama el dueño de Sara? Amancio Ortega. Si apareciera por aquí, sería igual que si aparece Juan de los Palotes. ¿Cómo nos mueve? No, hagamos lugar acá adelante, que salga Juan de los Palotes. Si no hay lugar para sentarse, que salga, porque vivimos en una sociedad y vivimos en un mundo que valora más los cerdos que las personas. Esta historia describe, no es una historia lejana, no es una historia medieval, esta es la historia del hombre, esta es mi historia, es tu historia, esta es la historia de lo que hemos escuchado hoy y que nos han contado nuestros hermanos de sus propias vidas y su encuentro y su experiencia con Jesús. Esta es la historia que la Iglesia de Almancelles, Luz a las Naciones, hoy que está celebrando en este fin de semana su 9º aniversario de una forma tan extraordinaria. Hermanos, si en 9 años habéis llegado aquí, yo no sé dentro de lo que el Señor diga, ¿no? Hacemos una progresión, tenéis que prepararos, tenemos que prepararnos porque Dios hará cosas maravillosas entre nosotros. Pero es muy importante que nosotros tengamos una comprensión profunda de la realidad del ser humano. La familia, el ser humano vive. Esta historia no es lejana, esta historia es muy actual. Hay muchos que hoy en día, como nos contaba John, están al borde de que su familia se vaya a pique. Hay muchos adolescentes que, como nos comentaba Jerónimo, están lidiando. Muchos chicos que han venido a este país buscando el sueño de los cerdos. Y está bien progresar y conseguir tener estabilidad en lo económico, pero hermano, el único que ordena el corazón del ser humano es Jesucristo. Es el único. Es el único. Y aquí la palabra del Señor nos está mostrando ese criterio. Y espero que la palabra de Dios evoque en nosotros procesos de razonamiento para que tengamos una visión más nítida, más clara de esos valores. Porque nosotros ordenamos nuestra vida acorde a nuestra jerarquía de valores. Eso es así. ¿Qué está en primer lugar? Donde esté tu tesoro, ¿qué dijo Jesús? Tu tesoro es tu valor. Donde esté lo más valioso para ti, ahí va a estar tu corazón. Nuestro corazón va detrás de nuestro tesoro, permanentemente. El ser humano es por naturaleza un ser orante, un ser, Agustín de Hipona lo dijo en esta frase que todos sabemos de memoria: nos hiciste, oh Dios, este hombre se dedicó, un hombre sumamente inteligente, sumamente hábil, con un montón de recursos, y dedicó su vida a probar todo lo que el mundo ofrecía, todo. Filosofías, pensamientos, hasta que un día tuvo un encuentro con Cristo. Su mamá, Mónica, oró por él cada uno de sus días, y un día él tuvo un encuentro con Jesucristo. Él es el que tuvo aquella frase que dice: nos hiciste, oh Dios, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Hermano, nada de lo que propone este mundo, esta filosofía materialista que valora, que estipula el valor de las personas en función de lo que tienen, tiene que ser cambiada, porque cada persona tiene valor, y un valor único a los ojos del Señor. Amén. El foco cambia de atención y ahora fíjate qué triste, versículos 14 en adelante,
lo pone en los porqueros. Va cambiando drásticamente. Termina de hablar de los cerdos y de pronto dice, versículo 14, quienes los apacentaban huyeron y difundieron el hecho en la ciudad y en los campos. Y muchas personas acudieron a ver qué había sucedido. Y cuando llegaron a donde se encontraba Jesús, vieron que quien había estado atormentado por la legión de demonios se hallaba ahora ¿cómo? Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué emoción acompañó esa percepción objetiva de una realidad milagrosa y maravillosa? ¿Cuál fue la emoción que acompaña eso? ¿Tuvieron? ¿Es lógico tener miedo? Ante eso, lo lógico es alegrarse. Lo lógico es entusiasmarse. Porque cada uno de nosotros en la vida funcionamos de acuerdo a nuestra jerarquía de valores. Lo lógico era, sí, hemos encontrado la respuesta a cualquier clase de quebranto y de dolor. Lo lógico no era reaccionar de esa manera. Porque nosotros también vivimos, y el ser humano vive rodeado de los porqueros, la sociedad, el mundo, que funciona de acuerdo a su filosofía, a su pensamiento, que ejerce su influencia, que nos da sus mandatos, que nos dice cómo deben ser las cosas, cómo es Jesús, cómo se relacionan con el Señor. Ellos, en lugar de tener miedo, lo que tendrían que haber hecho, lo más lógico, lo más sabio, lo más coherente, era empezar a buscar, mira, si tú fuiste capaz de restaurar a este, que no lo podíamos atar ni con cadenas, que era un peligro para la sociedad, pues yo te traigo a mi amigo que está dolido, a los enfermos, a los otros endemoniados, traigo a todos los que están necesitando a Jesús, los traigo al encuentro con Jesús. ¿Sí o no? Esto es lo normal. Pero ellos, ¿qué hicieron? Sintieron miedo. Y hermanos, nosotros vivimos en este dilema, en este conflicto. Y nosotros tenemos que ser conscientes que no le tengas miedo a Jesús. No le tengas miedo a Jesús. Jesús tiene el mejor plan. Los hombres decepcionan. Los hombres, incluso los sistemas religiosos, déjame decirte, incluso las estructuras, incluso cuando toma control de nosotros esa actitud de dominación, de control, de uno sobre otro, todo esto no responde a la filosofía del reino de los cielos. Jesús libera, Jesús sana, Jesús promueve el desarrollo que promovió, el proceso terapéutico realmente profundo que promovió en este hombre. Lo encontró sentado, fíjate qué bonito, ¿eh? Es una postura, como tú estás sentado, yo estoy de pie. Yo quisiera estar como estás tú, pero tengo que estar de pie. Qué bonito cuando después de este hombre, ¿cuánto tiempo haría? No podía estar sentado. No podía. Pues su vida consistía en una inquietud terrorífica. Y no te estoy hablando de estar sentado físicamente. Hay gente que no es capaz de encontrar en su alma, en su fuero interno, esta realidad de poder entrar en el descanso, en el reposo. Estaba sentado, estaba vestido. Por fin este hombre estaba vestido. Esto tiene una significación muy bonita. Dignidad, la autopercepción y la percepción de otros. Había cambiado y estaba en su cabal juicio. Esto es algo todavía más profundo. Tiene que ver con ver con los ojos del corazón, con ver la realidad de manera lúcida, de manera clara. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Qué bueno es que nosotros en esta mañana
podemos estar disfrutando de esta fiesta, de este acompañamiento a nuestros hermanos que se han bautizado, de esta celebración del 9º aniversario de esta comunidad de fe. Qué bueno que Dios nos dé de su gracia para que nuestra percepción se acerque a la manera en la que Dios ve la realidad. ¿Cuántas familias, cuántos adolescentes? Hoy en día, yo hablo con muchos adolescentes y ayer tuvimos una reunión muy bonita aquí con un grupo de adolescentes, se los dije y lo creo de corazón, son unos héroes porque viven en un mundo mucho más complejo del que yo viví y del que la mayoría de los que tenemos ya unos cuantos años hemos vivido. La complejidad que tiene hoy en día ser un discípulo de Jesús es, bajo mi punto de vista, mucho mayor. El mundo está en caída libre. La palabra de Dios lo dice. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, el mal va a aumentar. Y vivimos en esa realidad. Pero mayor es el que está en nosotros. Tenemos victoria en el nombre del Señor. Hablo con muchos adolescentes y me cuentan de tantos quebrantos hoy en día, las autolesiones, la invasión de la pornografía que está al alcance. Ayer hablábamos con los chicos. ¿Sabe cuál es la edad media en España de inicio en el mundo de la pornografía? 8 años. 8 años. El impacto y la destrucción que genera, esta es un enemigo silencioso que se cuela en los hogares, destruye vidas, destruye matrimonios, arruina. Hermanos, está Jesucristo que viene a nuestro mundo donde está esa filosofía, donde hay hombres quebrantados, rotos, donde hay poderes diabólicos que dominan, donde está la realidad de los cerdos. La gente vive contando cerdos y calculando la pérdida, el coste, la ganancia. Y en medio de todo esto, en medio de esta filosofía dominada por la lógica de los porqueros, viene Jesús a hacerse presente y es el único que puede generar esto, sentado, vestido y en su cabal juicio. Que Dios nos dé de su gracia para tener esta lucidez, esa comprensión de la realidad que nos rodea, para posicionarnos, para interceder, para evangelizar, para compartir el amor de Dios con otros, para abrazar como lo estáis haciendo, y sin duda el Señor nos va a ayudar para hacerlo mucho más. Amén. Y el último foco de atención, fíjate qué interesante, que ahí termina de una manera súper triste. Este versículo con el que termina el versículo 17 es un versículo triste, es un versículo lamentable. Le piden a Jesús, ¿qué le piden a Jesús? Que se fuera. Y Jesús lo hace, porque yo siempre digo, una frase que le escuché una vez a mi hijo mayor, es pastor con nosotros en la iglesia, y él una vez dijo que el Evangelio se propone, no se impone. El Evangelio se propone, porque Dios nos ha hecho libres. Esto es algo que a nosotros nos cuesta entender a veces. Algunas mamás tratan de ejercer de Espíritu Santo. Hay mamás de Espíritu Santo, esposas de Espíritu Santo. Pastor, acá le traigo a mi marido, yo ya se lo dije, pero es un cabeza dura, no lo alcanza a entender, a ver si usted es capaz de convencer. Y Dios nos ha hecho libres. Dios ha hecho libre a tu hijo, a tu esposo, a tu amigo. Dios respeta la libertad. Dios dotó. Dios es parte, yo creo que es parte del reflejo de la imagen de Dios en el ser humano. Porque Dios, que es todo por esto, ha sido un dilema, ¿no? A lo largo de toda la historia del pensamiento cristiano. ¿Cómo es posible de conciliar la bondad de Dios con la soberanía de Dios? Si Dios tiene todo el poder y es todo suficiente y puede hacer así y hacer que en un chasquido de dedos todos se conviertan. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Entonces, si no lo hace, no es bueno. Ese es el eterno
dilema, ¿no?, de este planeta. No lo hace porque Dios es bueno. Y Dios nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres. Dios no quiere robots. Dios no quiere máquinas. Dios no se impone. Dios ha dado algo de sí mismo, de su imagen, de su naturaleza, de sus características propias al ser humano, que es sagrado, y es la capacidad de decidir. Y qué bueno es que nosotros podamos decidir por Él. Decidir por Él. Le piden a Jesús que se vaya, ¿y qué hace Jesús? Obedece, se va. Porque el Evangelio no se impone, se propone, se ofrece. Y nosotros estamos llamados a hacer esto en esta tierra, tan necesitada del Señor. Respetando, amando, reconociendo la dignidad y la responsabilidad de cada ser humano de hacer uso de su libre albedrío para voluntariamente, por la gracia y la misericordia de Dios, reconocer que el único en el que hay vida y esperanza es en Jesús. Y aquí entramos en ese último punto, donde el foco se pone en Jesús. El foco se pone en Jesús, y los últimos versículos nos cuentan esta historia. La hemos leído. ¿Qué hace Jesús? Dice que entonces Jesús se sube a la barca. Me gusta ver esta imagen, porque me gusta, es como que siempre Jesús está en movimiento. Siempre Jesús está viajando. De hecho, nosotros, a Jesús Jesús nos invita al seguimiento. ¿Y qué es estar siguiendo a alguien? Estar moviéndose. Si tú estás quieto, malo. Porque tú y yo estamos llamados hasta el último día que estemos aquí en la tierra, estar en movimiento. Si tú te has estancado por heridas, por problemas, por conflictos, por decepciones, pon la mirada en Jesús. Pon la mirada en Jesús y déjate mover por Jesús. Jesús se está moviendo. Jesús se sube a la barca. ¿Y qué es lo que hace este hombre? ¿Qué es lo que hace el ex endemoniado? Fíjate, es interesante esto, porque parece como la inercia de la narrativa. Hay como una inercia que se lo sigue etiquetando como el endemoniado. Ya no estaba endemoniado. Es más, hay como una especie de despersonalización aquí. No sabemos el nombre. No sabemos el nombre. Toda esta forma de verlo, esta forma de mirarlo los demás. Tenía un tatuaje acá en la cabeza y le había quedado el endemoniado. Jesús no lo ve así, evidentemente. Jesús lo ve como una persona. Este es todo otro análisis de este texto que es muy interesante. Cómo te sigue persiguiendo la sombra de lo que fuiste y de lo que fueron tus situaciones, pero Jesús te ve de una manera totalmente diferente. Jesús convierte a este endemoniado en el primer misionero de Samaria. Aleluya, gloria al Señor. Esto es muy bonito. Y ahí estamos nosotros, ahí está la iglesia de Almancelles, con 9 añitos, ya preadolescente. Ya empiezan las hormonas, están empezando a disparatarse y estamos entrando en esa etapa de crecimiento ya explosivo, exponencial. Fíjate qué bonito. Ahora Jesús a este hombre que estaba recién, nosotros quizá hubiéramos dicho, no, es muy nuevo, tiene que hacer un curso, tiene que ir al seminario, tiene que ir a no sé dónde, todavía no, esperemos, es muy prematuro. Y la postura de él era la misma que tenemos nosotros cuando hemos sido deslumbrados por Jesús y queremos irnos con Jesús. Y a veces abrazamos un evangelio de fuga. Un evangelio de fuga es ese evangelio en el que nosotros estamos tan a gustito con Jesús, que lo que queremos es estar con Jesús, y lo último que queremos es quedarnos con los que estábamos antes. Y ahí hay una enseñanza también para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros no vamos a estar en ningún lugar mejor que allí donde Jesús nos mande. Y si tú no estás
donde Jesús te está mandando, estás mal. Y vas a estar en tensión, y vas a estar en quebranto, y vas a estar con esa sensación de inquietud profunda. Porque todos nosotros estamos llamados a estar donde Jesús nos envía. Yo también me quiero ir con Jesús en la barca. Yo tengo alma de polizón. Me quiero convertir en una especie de polizón y colarme en la barca con Jesús, taparme la manta y después de que Jesús ya esté lejos de Gadara, decir, yujú, acá estoy Jesús, me vine contigo. Los cultos, las vigilias, estar con los hermanos. Pero hermano, no hay nada mejor que hacer lo que Jesús nos manda hacer. Y Jesús le dice, mira, Jesús le dice no. A nosotros nos cuesta encajar los no de Jesús, los tiempos de Jesús. Pero ahora Jesús le dice no te puedes venir conmigo. Lo que quiero que hagas es que vayas a tu casa, ¿Cómo habrían sido las relaciones antes? Hacía nada, un telediario, no dos. ¿Cómo habían sido las relaciones antes en su casa? Un hombre que era el bochorno de toda la ciudad, indomable, incontrolable, era insoportable la situación, una vergüenza, desnudo, durmiendo por sepulcro, alienado. Y ahora Jesús lo manda a su casa, a los suyos, y dice, lo que tienes que hacer es contar cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mira, hermano, si nosotros de ahora en adelante nos enfocamos solamente en esto, mira, permíteme que te diga esto así, que estamos acá entre casa, que nadie nos escucha, déjame que te diga esto. Hermano, hermana, déjate de rollo. Déjate de rollo y enfócate solo en esto. Ten en cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Con quién ha hecho el Señor grandes cosas? Conmigo el Señor ha hecho grandes cosas en su misericordia. Yo era un trasto, yo no rompí un plato, pero era un trasto. Yo siempre digo, hay un autor que me gusta mucho, Philip Yancey, y él dice que la gracia de Dios es escandalosa. Y yo digo esto, la gracia de Dios conmigo ha sido de juzgado de guardia. Hay que ir a poner una denuncia en el juzgado de guardia y decir, ¿cómo es posible que tenga tanta gracia con este individuo? Y creo que contigo más o menos por ahí andamos, somos todos hermanos unos de los otros, ¿o no? En nosotros no hay nada, no hay virtud, no hay es la gracia del Señor. Cómo el Señor ha tenido misericordia de ti y cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ve y cuéntalo. Dios quiera que tengamos nosotros este fuego, este impulso. Amén. En un instante vamos a estar finalizando. Te voy a pedir, Marta, si quiere, el grupo Alabanza, acompañarnos. Déjame finalizar contándote este testimonio, esta historia. En el siglo XVIII, en Alemania, hay un avivamiento a partir de el conde Zinzendorf. Un avivamiento extraordinario. Comenzó con un culto de oración que duró 100 años. Constantemente, 100 años. Lee esta historia. Lee la historia. Conde Zinzendorf, los moravos. El avivamiento en Moravia. Ese fuego y esa pasión por Jesús, por el Señor, como no podía ser de otra manera, derivó en un fuego evangelístico. En un fuego evangelístico extraordinario que movió a muchos a dejar su vida atrás y poner su vida en las manos de Jesús, a hacer lo mismo que Jesús
le dijo a este hombre, no abraces un evangelio de fuga, de huida, de venirte conmigo, de una espiritualidad espiritista. Abraza el evangelio con los pies en la tierra, de ir a tu casa, a los tuyos. Cuenta la historia, y si leéis y buscáis en Google historias, testimonios de misioneros moravos, se cuenta la historia, registra la historia, caso de dos muchachos que descubrieron que había un pueblo, una isla, donde solo había esclavos. Solo había esclavos. Y la única manera de ir a evangelizar a esos esclavos fue convertirse ellos en esclavos. Así que se vendieron como esclavos. Tú te puedes imaginar semejante situación. Ellos se vendieron a sí mismos como esclavos. Y su familia en el puerto estaban despidiéndoles. Nunca más los volvieron a ver. Ellos se iban a esta isla vendidos como esclavos porque era la única manera de poder ir a esa isla que estaba llena de esclavos para predicar de Jesucristo. Tengo apuntada la frase que dijeron, porque esto fue lo último que se les escuchó en vida. Vamos a ganar para el Cordero la recompensa de su sacrificio. Esas fueron las últimas palabras que ellos pronunciaron en vida. Su familia los despedía con lágrimas en los ojos, llorando con desgarro. Y ellos dijeron, nosotros tenemos que ir. Y lo último que dijeron fue esta frase: vamos a ir a ganar el sacrificio de la sangre que Cristo derramó por cada uno de nosotros. Hermano, ¿cuál es tu norte? ¿Cuál es tu orientación? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué fuego nos moviliza? ¿Qué ha hecho Dios en nosotros? ¿Cómo vive este mundo? ¿Cuál es la filosofía de este mundo? ¿Qué fuerzas hay alrededor? Dios en esta mañana quiera abrir nuestros ojos para poner nuestras vidas en las manos del Señor Jesucristo, levantarnos sobre nuestros pies. Tal vez tú estás atravesando un momento de sequía, de dificultad. Tal vez, como nuestros hermanos hoy han dado testimonio, estás lleno del fuego del Señor. Mira, lo que Dios hará con nuestras vidas es algo mucho más sorprendente de lo que nos podemos imaginar si tan solo ponemos nuestras vidas en las manos de Jesús. Así que yo quisiera invitarte a ponerte en pie y a unirnos en adoración al Señor, y que ahí donde estás, tú puedas hacer un altar de consagración al Señor. Y puedas, si la palabra del Señor en esta mañana te ha hablado en algún particular, en algún aspecto, tú puedas responder a esta palabra con tu propia oración, diciéndole: Señor, yo me doy cuenta de la obra hermosa que has hecho en mi vida, pero me doy cuenta también que hay mucho más. Abre mis ojos a esta realidad en la que estoy, que me influye, que me condiciona, que a veces me limita. Abre mis ojos a entender tu llamado precioso sobre mi vida. Mientras adoramos al Señor, haz tu oración delante del Señor. Señor, gracias por esta historia. Nosotros también nos identificamos con este hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Mi corazón, mi llanto, me vengo a adorar. Levantado, me postro de cantar. Necesito que el pastor me explique todo. Necesito que me dejes de amor. Aleluya.
permanecemos así con nuestros ojos cerrados, quiero hacerte una propuesta, una invitación. Si en esta mañana tú quieres decir, Señor, he aquí mi vida, cuenta conmigo. Reconozco que en cierto grado he estado estancado, detenido, detenida. Yo quiero decirte sí a ti, Señor. Has hecho cosas maravillosas en mi vida. Es verdad que tengo heridas, cicatrices, rasguños, decepciones, pero hoy quiero ponerme en tus brazos, Señor. En cierta medida he abrazado una especie de evangelio de fuga, de refugio, pero hoy quiero ponerme en tus manos y quiero ser promovido por ti, Señor. Quiero ser enviado por ti, quiero obedecerte, quiero seguirte en el camino, Señor. Si es así, levanta tu mano, ahí donde estás, y dile, Señor, aquí estoy, Señor. Necesito que tu Espíritu Santo me abrace en el alma, en el interior, y te doy gracias porque tú estás aquí. Atesoro tu palabra, tú me has hablado y quiero responder a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, tú ves nuestras vidas, Señor, tú ves cada una de nuestras vidas, tú ves la vida de cada hermano, hermana, cada joven. Hay jóvenes, hay adolescentes aquí, sobre quienes tú tienes un diseño precioso, un plan hermoso. Tú ves su vida, sus manos alzadas, Señor. Gracias, Señor, por contar con nosotros. Gracias por las cadenas que has roto en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos uses como instrumentos de bendición para romper cadenas que esclavizan la vida de tantos que están a nuestro alrededor. Úsanos para tu gloria, Señor. Nosotros también hemos de ser testigos y hemos de ver personas que hoy están caminando fuera de sí, un día sentados, vestidos en su cabal juicio, poniendo sus vidas en tus manos, siguiendo tus pisadas. Señor, esta es nuestra oración en esta hora. He aquí nuestras vidas, cuenta con nosotros, Señor. Sopla, Espíritu de Dios, en nuestro interior. Aleluya, 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 aleluya. Perdónanos por habernos levantado en nuestros mejores defensores. Tú eres nuestra defensa, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra protección. Te devolvemos toda la confianza a ti, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por lo que harás a través de nuestras vidas. Te doy gracias por esta comunidad de fe preciosa, por este día de celebración, oh Dios. Gracias por los pastores. Bendice, Señor, bendice a Rafa, a Manoli, bendice sus vidas, tus siervos, su familia, su hogar, cada obrero en esta comunidad de fe. Ayúdanos a ponernos hombro con hombro para disponer nuestras vidas para tu servicio. En el nombre de Jesús. Reprende al devorador, reprende al enemigo, que caigan, Señor, de nuestros ojos toda forma de velo, de escama, de imposibilidad de visión real del mundo que nos rodea. Que tu luz brille a través de nosotros, que tu luz que disipa toda forma de oscuridad brille a través de esta comunidad de fe que está llamada a ser luz, luz a las naciones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Amén, 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 amén.
Venos aquí, Señor.